La entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este fue un desfile triunfal, el desfile triunfal del rey. Entre el año 752 a.C. y el año 71 después de Cristo, en Roma se celebraron 320 desfiles triunfales. Cada uno de estos, el emperador entraba con sirvientes montado en un carro, caballos, carruajes y un gran ejército con todo su equipo militar, espadas, escudos, y era una gran celebración por ver a su rey, a su emperador, viniendo después de conquistar a otras naciones, a otras regiones, a otros pueblos. Pues hace 2000 años, en Jerusalén, se cumple la profecía donde Dios había dicho, Zacarías capítulo 9, verso 9, que acabamos de leer, que Mateo el evangelista describe. Dios dice que un día el Rey Celestial entraría por las puertas de Jerusalén en un gran desfile triunfal. El Señor Jesús no hizo algo discreto, no entró de una forma discreta, solamente con algunas personas. Tampoco entró con un gran ejército, con espadas, carros, caballos. No entró así, pero entró con un ejército de adoradores compuesto principalmente por sus 12 discípulos. Es la última semana del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Es el último domingo de vida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo cumple esta profecía de manera que todos, como acabamos de leer ahí en el Evangelio de Mateo, todos se dan cuenta que Jesús no es alguien común o simple, no es solamente o no era solamente un profeta, no era solamente un maestro, un rabino de la ley, no era un revoltoso, sino que realmente él era el Rey Celestial. Algunos puntos importantes. Dice la Escritura que el Señor Jesús viene de Betania, viene descendiendo desde el Monte de los Olivos y va dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén. Después dice la Escritura que viene montado sobre este burrito y que ponen en el piso las personas sus vestidos, arrojan ramas de árboles y todos van adorándolo, reconociéndolo como el Hijo de Dios y reconociéndolo sobre todo como su Rey. Esto fue impresionante.
no podía quedar en el anonimato, no fue algo discreto. De manera que entonces, como sabemos, siempre había un grupo opositor, los fariseos, los saduceos, el concilio supremo o llamado Sanedrín, y dentro de los grupos políticos, los herodianos, que eran personas que apoyaban a Herodes como el rey de los judíos, los romanos que estaban viendo y oían que los judíos aclamaban que tenían un rey diferente al César. Todo esto lo hace el Señor Jesús, o lo hizo para llamar la atención de aquellas personas. Pero el evangelista Lucas, en el capítulo 19, dentro de esta misma narración en el pasaje paralelo, escribe las siguientes palabras. Dice desde el verso 39, Lucas 19, 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Les dice a las personas: si nadie me alabara, las mismas piedras levantarían su voz. Esto es algo increíble. Es una forma de decirle a las personas que su corazón se había vuelto más duro que las piedras. Y dice, describe Lucas esta porción, introduce esta pequeña historia, dice lo siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué increíble lo que dice la Escritura. Jesús se detiene y llora por la ciudad de Jerusalén, por todo su pueblo. Y se lamente: ¿por qué no conociste? ¿Por qué no entendiste el tiempo de tu visitación? Como consecuencia del rechazo que los judíos, que el pueblo de Israel hizo contra el Señor Jesús como su Rey Mesías, entonces ellos experimentaron las consecuencias de buscar su libertad por medio de su propio esfuerzo. En el año 70, Jerusalén es destruida, el templo es destruido, y dice Josefo el historiador que ríos de sangre bañaban la ciudad de Jerusalén de todas las personas que fueron asesinadas. Vemos aquí claramente narrado el Evangelio. ¿Cómo dice la Escritura? El Señor Jesús viene para salvar a estas personas. El Señor Jesús viene del cielo para visitar Jerusalén, para visitar a su pueblo. Había venido no para liberarlos de los romanos, sino para liberarlos de sus pecados y de la condenación eterna. El Señor Jesús sentía compasión y sintió un dolor grande por el rechazo que los judíos hicieron contra él. ¿Cuál fue el resultado de esta rebeldía, de esta desobediencia, de darle la espalda? El pueblo de Israel, que fue creado por Dios para adorarle y para a través de él venir como Salvador, ese mismo pueblo le rechazó y le dio la espalda. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron destruidos. Porque eso es lo que sucede. El pecado destruye a las personas. Después de esto dice la Escritura que el Señor Jesús regresó
a la ciudad de Betania. Las personas reconocieron que no había nadie que se le comparara al Señor Jesucristo. Le cantaron y le celebraron. Hicieron un gran desfile, pero nunca le entregaron su vida. Nunca tuvieron fe en él. No lo reconocieron como quien era. Lo reconocieron tal vez como un líder. Lo reconocieron como un maestro, pero no como el Salvador. Y reconocer al Señor Jesucristo como Salvador significaba que tenían que arrepentirse de sus pecados y realmente volver su vida hacia Él. Es triste que han pasado 2000 años, que hoy, en esta semana, comenzamos a recordar el gran sacrificio que el Señor Jesucristo vino e hizo para salvar a la humanidad. El final de la historia, como vimos en Mateo, para algunos fue un final feliz, porque encontraron en Cristo la salvación. Encontraron en nuestro Señor Jesucristo el perdón de sus pecados y encontraron en Jesús una renovación de vida, una nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, sabiendo que ahora eran criaturas o eran ciudadanos del reino de los cielos. Y eso les daba esperanza, que después de esta vida ellos irían a una eternidad de amor y de armonía con Dios, de paz con Dios. Pero el final de la historia para la mayoría de todas esas personas que en un momento gritaban Hosana, una semana después, bueno, unos días después gritaban crucifíquenle. Ese es el corazón de los hombres. Hoy puede haber mucha sensibilidad, hoy puede haber personas que derramen lágrimas por el Señor Jesucristo y al ver las películas y puedan sentirse emocionadas, conmovidas, pero no sirve de nada si no se arrepienten de sus pecados. Jesús estuvo dispuesto a llamar la atención de las personas a través de este desfile, a través de muchos milagros, de grandes enseñanzas, pero después de toda esa manifestación de su amor, las personas lo rechazaron. Dios quisiera que así como hace 2000 años Jesús tuvo una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, Dios quisiera que hoy fuera el día en que Jesús entrara triunfalmente, pero a tu corazón. Es un momento importante para la vida de todas las personas. Algunas personas dicen que esa semana específicamente fue la semana que cambió la historia. Y cambió la historia de todas las personas. La historia de la creación. Para algunos fue para bien, para otros fue la semana en la que ellos quedaron condenados por causa de sus pecados. ¿Qué puedes esperar de Dios? Dios sigue llamando tu atención. Dios dejó testimonio de las obras de Jesús en su palabra, en la Biblia. ¿Qué espera Dios de ti entonces? Que no tengas un corazón como el de aquellas personas a las que Jesús les dijo, si ustedes callaran, si ellos callaran, las piedras cantarían, las piedras me adorarían. Ese es el corazón que el hombre ha tenido, un corazón de piedra. No seas tú como esa humanidad. Que hoy sea el día en el que Jesús entra en tu corazón, que hoy sea el día en que tú te encuentras con Dios, que tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, que te reconcilias con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Así como arrojaban las ropas al piso, como arrojaban ramas de árboles, de la misma manera tendrías que tú arrojarte al piso, humillado delante del Señor Jesús, reconocerlo entonces como tu Rey y como tu Salvador. Pedirle que entre en esa relación eterna contigo. Y sabes una cosa, lo que tú puedes esperar, si le rindes tu corazón al Señor Jesús, si entiendes que ese sacrificio lo hizo por ti, entonces dice la Biblia que tú eres salvo, que tú serás salvo,
que el Señor intervendrá en tu vida y que siempre, nunca, nunca más volverás a estar sin Él. Eso fue lo que sucedió el primer día de la semana, el primer domingo de la última semana que cambió la historia de la humanidad, la semana del desfile triunfal del Rey. Que Dios te bendiga.